Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana, que no podía ser otro, por supuesto, ¿no es cierto?, de las elecciones del día domingo, de las PASO. Con un resultado inesperado. Yo creo que nadie vio venir esto, todas las encuestadoras fracasaron en sus pronósticos. Uno se pregunta realmente, ¿no?, ¿qué pasa con las encuestadoras? ¿Son de utilidad? ¿Para qué sirve esto? Porque se vieron situaciones, la verdad que inverosímiles. Había algunos que hasta daban triunfador a Macri. En otras circunstancias, lo que pasó el día viernes, mucho tiene que ver, parece ser, con algunas encuestas pedidas también. Esta euforia de los mercados, los títulos que subían, los bonos argentinos. La realidad es que terminó siendo un fracaso todas las encuestas que se hicieron, 15.5%. Ni el más optimista pensaba una situación de esta. Hasta si uno analizaba los dichos dentro del marco del propio día electoral, uno se daba cuenta que no se sabía bien qué estaba pasando, ¿no? La propia Cristina Fernández de Kirchner, en un momento dado, cuando graba desde Río Gallego lo que transmite después del triunfo, evidentemente que no conocía todavía los logaritmos porque habló de cuidar los votos, que no quiere que le vuelva a pasar. Claro, no tenía idea de que ya con lo que había cargado había una diferencia abismal, superior a los 14 puntos, era algo imposible de revertir. Bueno, esto hablaba a las claras del desconcierto que existía en este tema. Un primer punto que creo que ha pasado. Yo en algún momento había hablado del voto vergüenza, ustedes se acordarán, pero claro, parece ser que el voto vergüenza era del otro lado, no era el que votaba Macri, era el que iba a votar a Fernández, digamos, y no quería decirlo, porque bueno, no hay otra explicación. Sin lugar a ninguna duda que la gente, las encuestadoras, o no le contesta, las muestras son mal tomadas, hay que cambiar la forma de encuestar, pero ninguna estuvo ni cerca de lo que sucedió el día domingo. La gente votó en contra de Macri. Creo que esta es una definición que es imposible no hacerla. La gente votó en contra de la gestión de Mauricio Macri. Creo que esto está claro. Hay lugares donde hace poquito tiempo se había triunfado. Es más, era parte de los bastiones macristas, ¿no es cierto?, que se ponían. Mendoza era un bastión. Jujuy. Nadie dudaba del triunfo de Jujuy en el mes de junio. ¿Qué pasó en otros lugares? Bueno, perdieron en Mendoza por más de 3 puntos de diferencia. En Jujuy se fueron cerca de 90.000 votos. ¿Qué es lo que pasó con esto? ¿Cómo se puede entender esto si no encontramos la explicación de que la gente votó en contra de la gestión de Mauricio Macri? Creo que esto quedó absolutamente claro, digamos, ¿sí? Ahora, Macri habló. Y cuando habló, con la presencia de su candidato a vice, con la presencia de Pichetto, la realidad es que no hizo ningún tipo de autocrítica. Lejos de no hacerla, puso en la oposición la obligación de hacer una autocrítica. Dijo que deberían hacer una autocrítica de lo que están haciendo, como si la responsabilidad de lo que pasó el día lunes fuera de la oposición, realmente, que tuvo la culpa de ¿qué? De ganar una elección. Ahora, no es para pensar, digamos, por qué la gente votó de esta manera, qué es lo que generó el rechazo que se generó. O Macri no sabe que en la Argentina, en los últimos 13 meses, hay 3.600.000 pobres. En los últimos 13 meses hay 1 millón más de indigentes. 34.1 es el porcentaje de pobreza que se incrementó notoriamente. Sí, es cierto, no es que Cristina Fernández de Kirchner dejó sin pobre la Argentina, pero pasamos de una tasa del 25 a una del 34.1, o sea, no es un dato menor pensar que gran parte de esos 3.600.000 pobres no votarían por un gobierno que los llevó ante esta situación. La inflación. ¿Qué creen? ¿Que domina el quehacer de la gente, el contacto permanente? No acertaron una en materia de inflación. Llevamos 3 años y medio, digamos, donde todos estamos con expectativa y festejamos cuando bajan los 3 puntos. O sea, es el país después de Venezuela con mayor inflación, la presión impositiva. ¿Cuántas palabras se perdieron en esto? No se dijo. También yo no digo que vamos a hablar de pobreza cero, que en algún momento se decía que ningún empleado iba a pagar impuestos a la ganancia. Pero acá la realidad fue absolutamente distinta. Las actualizaciones de las tablas pasó la trampa de Machinea en su momento. Cada uno empieza a pagar más impuestos a la ganancia, ganando menos. Las tablas se actualizan con el 28.4% cuando la inflación supera el 50%. Entonces vos tenés un incremento salarial del 35%, pagás más impuestos a la ganancia, pero ganás muchísimo menos. Es una trampa mortal. El análisis de la gente que paga impuestos a la ganancia a principio de año y al final da que hay 1 millón más de contribuyentes. Y esto habla de la trampa. ¿Qué creen que esto no genera enojo en la clase media? El desempleo. Si cada vez le cuesta más, ¿no es cierto?, a las pymes retener los empleados. Los que entran al mercado laboral de nuevo, no se abren negocios, no hay expectativa en esto. Ha crecido mucho el comercio informal. La gente sale del mercado laboral para irse a la informalidad.
Y esto, bueno, acá creo que hay que encontrar el porqué de este rechazo. Esto es lo que hay que ver, digamos, más allá de enojarse con la oposición, que hace la suya, y está correcto que haga la suya. No hay que enojarse con quién se ganó, hay que preguntarse para adentro qué es lo que pasó. No hemos visto nada de esto. Ayer no hubo ningún tipo de autocrítica. Las estrategias electorales, a ver, creo que han sido claves. Las estrategias políticas que se han hecho creo que han sido claves. Porque de repente Cristina Fernández de Kirchner creo que vio por todos los medios que no había forma de superar ese techo bajo que tiene. ¿Cuánto es el techo? 32, 33, 34, póngale el número que quiera. Pero no había forma. Cristina Fernández de Kirchner no se bajó porque de generosidad. Cristina Fernández se bajó porque evidentemente no había forma de pasar ese techo. No lo podían perforar y no había forma de ganar una elección y miraban que en segunda vuelta se perdía. ¿Qué es lo que hizo? Una jugada, la verdad, magistral, porque si hace 4 meses alguien le contaba a usted que Alberto Fernández podía ser presidente de los argentinos, yo le digo, mándelo al psiquiátrico. La realidad es que de un día para otro, en un día sábado, apareció esta noticia, digamos, y generó algo distinto, porque aparece un Alberto Fernández que de repente reabre el diálogo con los gobernadores, empieza a acercar a muchos sectores del peronismo NOCA que no hubieran estado en la vida cerca de Cristina Fernández de Kirchner, llega a un 47%, lo cual le da un capital político inexistente. ¿Cuál era el capital político de Alberto Fernández hace 4 meses? Ninguno. Hoy tiene un capital político porque todos saben que hay un techo del kirchnerismo del 34% y una elección con el 47%. Ha logrado meter en una foto a 19 gobernadores horas antes de los comicios del día domingo. Ha logrado traer a un escenario a un gobernador Mansur de Tucumán que de repente siempre fue opositor, si Cristina siempre estuvo al lado de Alperovich. O sea, ha logrado tender líneas con un justicialismo que lo ha convencido de volver a esto. Lo logró traer a Massa. Massa no hubiera estado con Cristina si no fuera por la intervención de Alberto Fernández. Y esto le ha generado un capital político propio ya. ¿Qué será del futuro de este tema? Es difícil hacer futurología. La realidad es que hoy Alberto Fernández dispone de un capital político. Fue una estrategia electoral que resultó siendo positiva, mucho más inteligente del otro. El otro lado, ¿qué hizo? El otro lado lo trajo a Pichetto, que le dio una sensación de garantía para un determinado círculo, digamos, pero la realidad es que en el peronismo no movió el amperímetro y está claro, de acuerdo a los números, que no trajo nada. Pero fíjese la realidad, que todos le dijeron a Macri, es imposible ser electo presidente con 34% de pobres, 60% de imagen negativa, pero no, la tosudez llevó a que fue el candidato a presidente. Hoy, está bien, con el diario del lunes es mucho más fácil, pero muchos se preguntan qué hubiera pasado con el plan B corta. ¿Qué pasaba si era María Eugenia Vidal la candidata? Muchos se preguntan, ¿qué pasaba si era Macri el candidato con Pichetto como estaba, pero María Eugenia Vidal en el mes de junio iba a elección en la provincia de Buenos Aires, le ganaba por 10 puntos a Kicillof? ¿Qué sucedía? ¿Cuál era la actitud de los grandes intendentes del conurbano bonaerense ante esto? Pero nada de esta estrategia se hizo, el candidato fue Mauricio Macri y así le fue. Las estrategias políticas fueron distintas y dieron resultados distintos. Está bien, reitero, con el diario El Lunes, muy fácil hablarlo desde acá, pero no era poca gente la que le dijo este tema. Sin embargo, el círculo más íntimo de Mauricio Macri se emperró. Lo que no quieren perder, ¿no es cierto?, la vianda en este tema, se emperraron. Marcos Peña a la cabeza, Durán Barba, y terminó en esto. Terminó en esta debacle en todos los lugares. La trampa de las PASO. Y las PASO se transformaron en una trampa. Primero, la denostaron todo el mundo. No sirven de nada. Terminaron no sirviendo, nadie compitió. 38 casos nada más en todo el país, 30 de candidatos a diputados nacionales, 8 de candidatos a senadores. No hubo disputa, ¿no es cierto?, por los presidentes, todos ya venían con lista formada. Y volvemos a lo mismo, ¿de qué sirve? Ahora, había que sacarla, el argumento que costaban 3.500, 4.000 millones de pesos, sacarla en medio de un acto electoral no era demasiado desprolijo. Lo que pasa es que la política se queja siempre de estas cosas, pero no tienen la capacidad de sentarse a dialogar y tomar las decisiones cuando hay que tomarlas. De nada, de nada. No podemos discutir la pirotecnia hoy, pero sí volvemos en noviembre a decir no habría que tener una ley de pirotecnia cero. No, hay que discutirla ahora, no antes. La política le cuesta discutir los temas, y estos que son electorales menos, pero había que discutirla en algún momento y sacarla. Sí, vale sacarla, y puede valer sacarla. Ahora quedaron las PASO no haber
no dirimir ninguna interna, se transformaron en la primera vuelta. La primera vuelta dio un resultado tan contundente que está absolutamente claro que Alberto Fernández gana en primera vuelta. Si usted quiere hablar del pato rengo, como le dicen a quien se queda sin poder político, Macri se quedó sin poder político. O sea, Macri el día lunes no tenía ningún poder político si perdió por una cifra que deja absolutamente claro que es ganador en primera vuelta. ¿Cómo se revierte esto? Y parece muy difícil de revertir, parece imposible de revertir. ¿Cómo se llega entonces a un 27 de octubre y cómo se llega a un 10 de diciembre? 4 meses falta para el 10 de diciembre. Y tiene que seguir un gobierno que hoy no tiene el poder político para salir a plantarse ante nadie. ¿Cómo continúa esta película? Claro, se transformaron lamentablemente las PASO en una trampa. O sea, hoy exigirle a la oposición que le van a exigir seriedad al justicialismo para decir tienen que acompañar la gobernabilidad, si todavía la elección no se produjo. Si la elección es el 27 de octubre. Macri lo va a convencer a Alberto Fernández de cogobernar, que aparezcan en una foto juntos, que tenemos que dar sensaciones. Si la realidad es que lo que Alberto Fernández quiere es que se inmole Macri y el 27 de octubre consolidar los mismos guarismos del día de ayer, de antes de ayer. Es muy difícil. Las PASO se transformaron lamentablemente en una trampa. No terminaron sirviendo en este aspecto. Será motivo de futuro. Ahora, ¿cómo se continúa la gobernabilidad? Y es lo que tiene que conversar todo. El justicialismo nunca se caracterizó por acompañar graciosamente este tipo de cosas. De esto puede hablar de la Rúa, puede hablar de Alfonsín, lo que pasaron con los gobiernos, digamos. No es que el justicialismo es fácil cuando está de opositor, y menos cuando, como ahora, se huele sangre, ¿no es cierto?, a raudal. Está absolutamente claro que la vuelta al poder está a la vuelta de la esquina, es prácticamente un hecho. Nadie va a esperar esto. Por más que Mauricio Macri le pida que un acompañamiento, la respuesta del otro lado, y esa es una respuesta lógica. Esta corrida y esto es un problema del que está gobernando. Nosotros no estamos gobernando. Lo dijo María Eugenia Vidal. ¿Por qué no lo habló a Kicillof para saludarlo? Si todavía no es candidato electo, lo único que ha hecho es ser candidato. Fueron las PASO. Tiene que ganarme en octubre. Y esto es así. O sea, tenemos un gobierno que ha perdido absolutamente poder, pero que todavía no está definida la elección. Se define recién el 27 de octubre, falta más de 2 meses para llegar a esto. ¿Qué pasó en Jujuy? En Jujuy votaron 336.816 personas. El Frente para Todos sacó 153.982 votos. O sea, una elección realmente 46.90%, le sacó casi 19 puntos al candidato a diputado, ¿no es cierto?, por el oficialismo en Jujuy. El voto en blanco en Jujuy es una característica que hay que ver y habla a las claras de cómo, de alguna manera, deja traducir lo que le estoy diciendo. El voto en blanco para diputados nacionales en Jujuy fueron de 36.745 votos en blanco. Esto es el 10.90%, triplica lo que ha sido la media nacional de votos en blanco. Ahora, el voto para presidente en blanco en la provincia de Jujuy llegó a 12.391, o sea, el 3.61%. Está claro, ¿no es cierto?, que se votaba esto. Acá se votaba Cristina Macri. Este era el voto. Y nadie, por más publicidad que se hizo, por más que quisieron instalar gestión, nadie pudo salirse de esto. Quedaron todos atrapados en este tema. Y en este marco el justicialismo hizo la elección que hizo. En este marco es donde termina Carolina Moisés superando en voto inclusive a Risotti, ¿no es cierto?, el candidato oficialista. Pero esta lectura hay que hacerla bien. ¿Quién votó acá? 60.000 votos se cortaron en el justicialismo. ¿Usted alguna vez ha visto este corte de voto? Porque si usted suma lo que sacó Guillermo Horacio Zapag y lo que sacó Daniel Ferreira, va a llegar a casi a los 60.000 votos. Esa es gente que tuvo que cortar la boleta donde estaba Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández para introducir esta, porque la única lista larga era la que llevaba Carolina Moisés. Una elección histórica también en este sentido. Ahora, esta es la realidad del justicialismo, esta es la realidad de lo que pasó en la nación. Acá se votaba Fernández-Macri. Este no es el fracaso de Risotti, acá no. La gestión de la provincia se midió en otra oportunidad. Acá la dirimió la elección Fernández contra Macri Pichetto. Esto me parece que es así. Algunas voluntades políticas también es para analizarlo, ¿no? Porque de repente Consenso Federal sacó casi 28.000 votos en una elección que prácticamente la campaña no existió porque salieron las candidaturas al muy poco tiempo. Hizo una elección buena. Evidentemente con alguna tracción del disconformismo que existe en algunos sectores oficiales, digamos, que fueron hacia la baña. La izquierda, 16.265 votos, volvió a datos históricos. La izquierda perdió mucha presencia electoral, sin lugar a ninguna duda, porque hablan de que es el 4.82, pero el 4.82
de los que votaron. Si esto lo queremos ver como para la perspectiva de romper un piso electoral como tenía la provincia del 5%, está muy lejos, está más de 2 puntos, está más de 11.000 votos de lo que es romper un piso electoral. La izquierda ha perdido mucho de esto, que en algún momento supo captar el enojo de la gente. Bueno, hoy el enojo de la gente parece que lo captó Ferreira, lo hizo en la elección provincial, creo que lo ratificó ahora. Ese voto enojo fue un poco para el otro lado. La izquierda tiene que volver a reinventarse en ese sentido porque ha quedado lejos del momento de gloria que tuvo cuando llevó 4 legisladores, digamos, a la legislatura provincial. El lunes fue un lunes negro. Lógico, creo, crónica de un conflicto que estaba anunciado, ¿cierto? El dólar a 61, las tasas que volaron, el Banco Central subió un 10% las tasas para tratar de contener las cosas, los bonos argentinos que cayeron en todos lados. Lo que pasó en Wall Street fue la respuesta, digamos, de un viernes que subió en promedio un 10%, de repente se transformó en un lunes donde en la previa ya había caídas del 13 al 15%. Cuando abrieron los mercados y empezaron las cotizaciones, consolidaron caídas de más del 50%, en algunos casos hasta el 60%. Bancos y eléctricas, las más perjudicadas de todas. Claro, tiene que ver con algunas declaraciones anteriores. Las acciones de los bancos van a caer. Si usted tiene un presidente absolutamente votado, casi elegido, que le está diciendo en algún momento sí o no, no vamos a pagar los intereses de las LELIQ, y lógicamente, ¿quién tiene los bancos? Las LELIQ tienen los bancos. ¿Y qué va a pasar? Y pasa esto. Si usted tiene declaraciones de algunos técnicos del kirchnerismo que dice que vamos a salir de la energía renovable para irnos de nuevo a la atómica, a las centrales eléctricas, y sí, han caído las eléctricas, o sea, si está diciendo vamos a desdolarizar las tarifas, y por supuesto, han caído las acciones de la eléctrica. Bueno, esto era absolutamente esperable, digamos. ¿Se puede censurar a la oposición por decir esto? Desde ya que no. Desde ya que no. Hoy las cuevas declararon un virtual feriado, digamos, o sea, no hay cotización del blue, pero hoy el dólar se fue de nuevo a 61. Hoy hay rumores, salen en TN, llegan acá, uno ya está al aire y por eso no puede leer la noticia de que estaría negociando algún tipo de préstamo especial con la Reserva Federal de Estados Unidos, 20.000 millones de dólares para tratar de contener el dólar hasta fin de año. Bueno, hoy vamos a escuchar todo. ¿Por qué? Porque hay una volatilidad que no la entiende nadie, o sea, los bonos, el dólar y las acciones están todos en una montaña rusa, suben, bajan, está con la expectativa. No puede haber un banco que te venda el dólar a 61 y te lo compre a 51, eso porque no tiene precio. O sea, la realidad es que todavía no sabemos dónde estamos parados. Ayer, desde que era el agosto 0 kilómetros y se recuperaron la venta de automóviles en 2 meses y medio, ayer no se hizo ninguna operación en todo el país, porque no tiene precio, no hay precio en Argentina. O sea, hoy estamos en un momento todavía, ha pasado un tsunami, estamos viendo cómo armamos las piezas, qué ha quedado sano, qué ha quedado roto. Esto me parece que es la realidad de lo que está pasando. ¿Cómo sigue esto? Y es difícil prevenirlo. Macri ya hizo redoblar la apuesta, dijo, apuesta todo octubre. Otros entendían que puede ser un mensaje más conciliador y empezar a trabajar alguna transición y en alguna forma dar algún mensaje componedor en forma conjunta. La realidad es que se redobló la apuesta en esto y se va por todo. Fernández tomó distancia y hasta lógico. El problema hoy es del gobierno. ¿Por qué me tengo que hacer cargo de este problema que existe? Si a mí me conviene que las cosas se incendien, entre comillas, de alguna manera, entonces yo gano electoralmente. Esto es lo que hoy nos toca vivir. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a escuchar a la gente también que de alguna manera vive el día a día este tema y nos puede abrir la cabeza un poquitito más.